Bueno, continuando con el tema, vamos a ver otro caso en donde se puede presentar esfuerzos combinados. Y sería cuando tenemos una sección transversal. Hagan de cuenta que este es el elemento, como si fuera una columna. Estamos haciendo el corte. Y en lugar de tener la carga aplicada exactamente en el centroide de la sección, la carga aplicada se encuentra en este punto. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a tener aquí una excentricidad en el eje Y y aquí vamos a tener una excentricidad en el eje X. ¿De acuerdo? Recuerden que todos los tipos de esfuerzos que hemos visto son para cargas aplicadas en el centroide de la sección transversal. Entonces, tener una carga aplicada con excentricidad respecto a los dos ejes nos implica combinación de esfuerzos. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Bueno, se resuelve de la siguiente manera. Tenemos la carga aplicada en este punto, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos aplicar las teorías que conocemos de esfuerzos, la carga aplicada debe de encontrarse exactamente en este punto. Entonces, yo no puedo cambiar simplemente la carga hacia acá, porque no es lo que está actuando en la realidad. En la realidad, pues la carga aplicada está prácticamente, bueno, está pegada a una esquina, y yo no puedo decir que está actuando en este punto solamente porque sí. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer? De cierta manera, lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar esta carga P exactamente aquí. Aquí tendríamos la carga P, ¿de acuerdo? Pero lo que hicimos fue pasar esta de acá hacia acá. Pero, pues lo que tenemos aquí sería una sección transversal a la cual le estamos aplicando 2P, ¿verdad? Eso no es la realidad. Entonces, ¿cómo componemos esto? Pues lo que tenemos que hacer es aplicar una fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, aquí estamos aplicando también una carga P de la misma magnitud, de sentido contrario, y lo que está pasando es que pues estas dos se están contrarrestando, y en realidad ya nada más estaría actuando la carga P real, ¿sale? Pero bueno, ¿qué es lo que nos genera esto? Bueno, si nosotros consideramos que esta carga P es la que está actuando en el centroide de la sección transversal, es la que nos va a estar generando el esfuerzo normal. Pero entonces, esta carga de acá y esta carga de acá, misma magnitud, sentido contrario, es un par de fuerzas. Y ese par de fuerzas está haciendo que mi sección transversal presente un momento flexionante en esta dirección, ¿de acuerdo? Este es el momento flexionante. Pero, ¿qué pasa? Bueno, este momento flexionante que se está generando por este par de fuerzas no está actuando en ninguno de los dos ejes que yo estoy analizando. No está ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces, lo que debemos de hacer, pues, es descomponer este momento en un momento alrededor del eje X y un momento alrededor del eje Y. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Pues que estaríamos analizando una sección transversal con una carga puntual en el centro del claro y tendríamos un momento alrededor del eje Y y tendríamos un momento en esta dirección alrededor del eje X. Bueno, para que quede un poquito más claro, este dibujo de acá lo vamos a descomponer en las tres fuerzas que están actuando en nuestra sección transversal. La primera sería una carga puntual actuando en el centro del claro, lo que nos da un esfuerzo normal. Esfuerzo es igual a carga sobre área. ¿Sale? Luego, tendríamos un momento alrededor del eje X. Este sería mx. ¿Sale? ¿Cómo vamos a obtener el valor de este momento? Pues mx va a ser la carga aplicada multiplicada por la excentricidad en el eje Y. Entonces, el momento en X va a ser la carga aplicada por la excentricidad en Y. Y de aquí vamos a determinar un esfuerzo flexionante. Esfuerzo va a ser igual a mxc sobre la inercia
en X. Y luego vamos a tener un momento alrededor del eje Y, en esta dirección. Este sería el momento en Y, y el momento en Y lo vamos a obtener multiplicando la carga aplicada por la excentricidad en X. Por lo tanto, el esfuerzo flexionante sería MY por la distancia C entre I y Y. Ahora, el esfuerzo final pues va a ser una sumatoria de todos estos esfuerzos de acá. Voy a colocar, o vamos a decir, que aquí tenemos el vértice A, B, C y D. Los ejes me están dividiendo a mi sección transversal en 4 zonas. Ahora, para obtener los esfuerzos finales, pues debemos de hacer una suma algebraica de todos estos esfuerzos, del esfuerzo normal y de los dos flexionantes. Y va a ser una suma algebraica porque nuevamente vamos a tener esfuerzos de tensión y de compresión. Solamente debemos de identificar cómo están actuando. Por ejemplo, el esfuerzo normal, con esta carga aplicada en esta dirección, podemos decir que toda la sección transversal está recibiendo una fuerza de compresión. Eso significa, pues, que en todas estas zonas vamos a tener un esfuerzo de compresión. Pero, ¿qué pasa con el momento flexionante? Bueno, nosotros sabemos que la flexión provoca tensión en unas fibras y compresión en otras. El momento que tenemos aquí es el momento alrededor del eje X. Eso significa que mi base va a ser paralela al eje X. Esta va a ser mi base. ¿Y eso qué significa? Bueno, así como yo lo tengo aquí, este momento, las fibras del lado BD se están tensando y las fibras del extremo AC se están comprimiendo, ¿de acuerdo? O sea que lo que estamos haciendo es esto de acá. Este es el momento alrededor del eje X. Aquí se tensan y aquí comprimen. Entonces aquí tendríamos más, porque es tensión, y en esta zona tendríamos compresión, ¿sale? Ahora, el momento alrededor del eje Y. Bueno, este momento alrededor del eje Y nos está diciendo que la base, pues la vamos a considerar en el eje Y. Esta es mi base. Y pasa lo mismo. Aquí en el extremo AB, que es esto de acá, el momento está actuando en esta dirección. Me voy a voltear. Está actuando en esta dirección. Entonces, aquí las fibras se están tensando y en el extremo CD se están comprimiendo. Entonces, en estas zonas vamos a tener tensión, las fibras se están tensando, y en estas fibras de acá vamos a tener compresión. ¿Y qué pasa? Pues que en este tipo de ejercicios con excentricidad en los dos ejes vamos a determinar 4 esfuerzos, uno en cada vértice de la sección transversal. Entonces, si quisiéramos determinar el esfuerzo en el vértice A, pues tendríamos, este es el vértice A, ¿sale? Sería menos P sobre A menos MXC sobre IX más MYC sobre IY, ¿de acuerdo? Y de esta manera, aplicando este criterio, pues determinaríamos el esfuerzo en B, C y D. Vamos a ponerle valores a este ejemplo para ver qué es lo que obtenemos de resultado. Bueno, ya pusimos aquí datos. Vamos a tener una carga puntual de 10 toneladas con una excentricidad en el eje X de 7 centímetros y una excentricidad en el eje Y de 10 centímetros. El primero que vamos a calcular es el esfuerzo normal, y este esfuerzo lo determinamos dividiendo la carga aplicada, que son las 10 toneladas, que vamos a multiplicar por 1000 para obtener un resultado de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y lo vamos a dividir entre el área de la sección transversal, y el área de la sección transversal es de 20 por 30 centímetros. Y esto nos da un valor de
16.66 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, para determinar el esfuerzo flexionante debido al momento generado alrededor del eje X, pues tenemos que el momento en X va a ser la carga aplicada por la excentricidad en Y. Y recuerden que tenemos que determinar pues estas propiedades geométricas de la sección transversal. Cuando estamos hablando del momento alrededor del eje X, recuerden que la base pues va a ser paralela al eje X. Y recuerden que C es la distancia del centroide de la sección transversal hacia las fibras extremas. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí vamos a estar manejando dos inercias, inercia en X e inercia en Y. Y también vamos a estar determinando pues dos valores de C. Si mi referencia es el eje X, mi base van a ser 20 centímetros y la distancia C pues va a ser perpendicular a esa base, ¿sale? Entonces, en este caso que tenemos un rectángulo, ya sabemos que los valores de C1 y C2 van a ser exactamente los mismos. Y eso significa que vamos a tener un solo esfuerzo flexionante. Si tuviéramos diferentes valores de C, entonces deberíamos de calcular dos esfuerzos, uno para cada extremo, un esfuerzo en las fibras superiores y un esfuerzo en las fibras inferiores. Pero en este caso, pues es el mismo. Entonces, tenemos que C1 es igual a C2 y es igual a esta distancia, perpendicular a la base, recuerden, que es igual a 15 centímetros. Y tenemos que la inercia en X sería un doceavo de la base, que son 20 centímetros, por la altura al cubo, que son 30 centímetros al cubo. Y eso nos da 45.000 centímetros a la cuarta. Entonces sustituimos y ¿qué es lo que nos queda? Que el esfuerzo por el momento en X va a ser que mx, que quedamos que es la carga aplicada, que son 10 toneladas, que voy a multiplicar por 1000, por la excentricidad en el eje Y, que son 10 centímetros. Todo esto lo vamos a multiplicar por la distancia C, que quedamos que son 15 centímetros, y lo vamos a dividir entre el momento de inercia en X, 45.000. Y eso nos da 33.33 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el esfuerzo flexionante debido al momento en Y, pues es exactamente lo mismo, solamente que ahora vamos a considerar que la base son los 30 centímetros, por lo tanto la distancia C pues van a ser 10 centímetros y 10 centímetros, ¿sale? C1 y C2 es igual a 10 centímetros y el momento de inercia va a tener como base 30 centímetros. Vamos a sustituir aquí directamente. El esfuerzo debido al momento en Y va a ser igual a la carga aplicada, sigue siendo las 10 toneladas por 1000, y esto lo multiplicamos ahora por la excentricidad en el eje X, que serían 7 centímetros. Por la distancia C, que quedamos que ahora es esta distancia de acá, que son 10 centímetros, y todo esto lo dividimos entre el momento de inercia, que sería un doceavo de la base, que son 30 centímetros, por la altura, que en este caso serían 20 centímetros al cubo. Y esto nos da 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Correcto? Bueno, ya tenemos los esfuerzos, los tres esfuerzos que se están generando, el esfuerzo normal, flexionante debido al momento en X y debido al momento en Y. Entonces, ahora solamente nos queda aplicar esto de acá para saber cuál es el resultado final. Bueno, ya coloqué aquí los resultados que obtuvimos, entonces vamos a obtener el esfuerzo en cada vértice. El esfuerzo en A
tendríamos menos 16.66 menos 33.33 más 35. El esfuerzo en B sería, es este vértice de acá, menos 16.66 más 33.33 más 35. El esfuerzo en C sería menos 16.66 menos 33.33 menos 35. Y el esfuerzo en D sería menos 16.66 más 33.33 menos 35. ¿Y esto qué nos da? En A tenemos menos 14.99, en B tenemos 51.67, aquí menos 84.99 y aquí menos 18.33. Bueno, recuerden que todos estos son esfuerzos, por lo tanto están en kilogramos sobre centímetro cuadrado y únicamente nos faltaría indicar si son de tensión o compresión. Que el signo ya nos lo está dando, pero no está de más indicar que, bueno, este de acá es de compresión, este de acá es de tensión, compresión y compresión. Y esos serían nuestros esfuerzos finales.